¿Y si te dijera que el 99% de lo que ves en Internet viaja por cables que cruzan el fondo del océano? ¿Y si te dijera que esos cables están más desprotegidos de lo que imaginás, que cualquier país podría cortarlos, que no hay reglas claras para defenderlos, y que su caída podría colapsar una economía entera? Nos hemos acostumbrado a pensar que la nube está en el cielo, pero en realidad está en el fondo del mar. Cada mensaje, llamada, transacción y video en streaming viaja por una red invisible que atraviesa los océanos, una red que no vemos, pero que sostiene todo lo que hacemos. Y lo más inquietante, esa red es vulnerable. En tiempos de conflictos geopolíticos, guerras híbridas y disputas tecnológicas, los cables submarinos se han transformado en objetivos estratégicos de alto valor. En este video, nos sumergimos, literalmente, en uno de los conflictos invisibles más estratégicos del siglo XXI, la geopolítica de los cables submarinos, porque mientras todos miran al espacio, el futuro se decide bajo el mar. Desde la primera conexión transatlántica en 1858 hasta los más de 450 sistemas que hoy cruzan 1,2 millones de kilómetros oceánicos, los cables submarinos se han convertido en la infraestructura crítica de la era digital. Por ellos, circula el 99% del tráfico global de datos, incluyendo transacciones financieras, operaciones militares, comercio, gobierno y ciencia. Solo el 1% viaja por satélites. Esto significa que si un cable se corta, no solo se pierde conexión, se detiene el mundo. Estos cables están hechos de fibra óptica, enterrados bajo el fondo marino o expuestos en zonas profundas y conectan literalmente continentes. Los usan bancos, bolsas de valores, gobiernos, empresas tecnológicas. Son el sistema nervioso de la globalización. Además, son una infraestructura frágil en manos privadas. Su mantenimiento depende de consorcios internacionales y empresas que, en muchos casos, no están obligadas a compartir información crítica sobre su estado o ubicación exacta. Esto los convierte en objetivos atractivos para actores estatales y no estatales. A pesar de su importancia, están increíblemente expuestos. Las amenazas van desde accidentes con redes de pesca o anclas, hasta sismos, tsunamis o deslizamientos submarinos. Pero también existe otra amenaza: el sabotaje deliberado. En 2006, un terremoto frente a Taiwán cortó 9 cables a la vez. Tardaron 49 días en repararlos. El impacto fue inmediato. Interrupciones en bolsas, bancos, reservas aéreas y hasta en el suministro eléctrico digital. Las pérdidas: más de $1,500,000 por hora. Hoy, el número de barcos capaces de reparar cables es insuficiente y no existe un protocolo global para su protección. Además, la información sobre rutas y nodos críticos es pública en muchos casos, lo que facilita acciones hostiles. Y si bien los cables están diseñados para tener redundancia, las rutas alternativas muchas veces pasan por los mismos puntos estratégicos, generando vulnerabilidades estructurales ante ataques coordinados o desastres naturales simultáneos. Los cables submarinos atraviesan aguas internacionales, zonas económicas exclusivas y territorios soberanos, pero no existe una legislación internacional clara ni coherente que los proteja. El tratado que los regula, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, es de 1982, anterior a Internet. Aún así, reconoce el derecho a instalar cables, pero dice poco sobre qué hacer si alguien los daña. Hoy, un Estado podría cortar un cable en aguas internacionales y negar su participación sin consecuencias claras. Tampoco hay mecanismos de cooperación internacional obligatoria para responder ante incidentes. El resultado: un limbo jurídico. Además, el hecho de que la mayoría de estos cables estén en manos privadas complica aún más la coordinación internacional. Las compañías deben lidiar con múltiples jurisdicciones, regulaciones contradictorias y lagunas legales que dificultan tanto la prevención como la sanción efectiva de daños. El control de los cables no es solo legal, también es estratégico y está altamente concentrado. 4 empresas estadounidenses, Google, Meta, Microsoft y Amazon,
Controlan más del 50% del tráfico global de datos por cable. China, por su parte, está construyendo su propio ecosistema de cables independientes, liderado por Huawei Marine. Las rutas también son críticas. Puntos como el Estrecho de Luzón, el Canal de Suez o el paso entre Reino Unido y Francia son verdaderos bottlenecks. Si caen continentes enteros. Un caso alarmante es Hawái. Más del 70% del tráfico hacia Oceanía pasa por allí, pero está en una zona de altísimo riesgo sísmico y volcánico. Un solo evento podría aislar a Australia digitalmente durante semanas. Esto configura un nuevo mapa del poder digital donde las rutas de los cables definen alianzas, tensiones y estrategias de seguridad nacional. Los cables son la geografía secreta del siglo XXI, el equivalente contemporáneo de las rutas comerciales de antaño, pero aún más críticas. Escenario 1. Ciberataque híbrido y sabotaje físico. Un conflicto entre potencias escala en el ciberespacio. Actores estatales y privados combinan ataques digitales con cortes físicos de cables. Internet se fragmenta. Bancos y gobiernos pierden contacto. Las bolsas colapsan. A esto se suma la desinformación masiva y la manipulación de redes sociales, amplificando el caos. La respuesta es lenta, y los acuerdos internacionales son insuficientes para detener la escalada. La población comienza a desconfiar de sus propios gobiernos, y las instituciones pierden legitimidad. El sistema financiero entra en pánico y el comercio se paraliza. Escenario 2. Nacionalización de cables y nueva carrera tecnológica. Países comienzan a exigir soberanía sobre cables que cruzan sus zonas económicas. China lanza una red ártica independiente. EUU refuerza alianzas con Japón y Australia. La infraestructura digital se regionaliza. La interdependencia se debilita. El sueño de un Internet global e interconectado se desvanece. Aparecen nuevas murallas digitales y zonas de exclusión tecnológica. Cada región crea su propio ecosistema digital cerrado, limitando el acceso a información y ralentizando la innovación global. Escenario 3. Colapso natural y falta de coordinación. Un megaterremoto daña cables clave en Asia y América. Sin protocolos internacionales ni flotas suficientes, la reconexión se demora semanas, el comercio se ralentiza, surgen reclamos por la falta de gobernanza global. Los países afectados discuten sobre responsabilidades y el vacío legal complica la respuesta conjunta. Empresas y ciudadanos sufren los efectos de una economía digital paralizada. Algunos gobiernos aprovechan la crisis para imponer medidas de control que persisten incluso después de restablecido el servicio. Escenario 4. Cables inteligentes y vigilancia global. Nuevas tecnologías permiten instalar sensores en los cables. Se monitoriza en tiempo real movimientos sísmicos, temperatura, presión, pero también se abre la puerta a la vigilancia masiva de datos. El dilema: seguridad versus privacidad. Organismos internacionales promueven protocolos éticos, pero la competencia por el control de la información se intensifica. La infraestructura se convierte en una herramienta de control geopolítico y social. Surgen tensiones entre estados y corporaciones sobre quién accede y con qué fines. Los cables submarinos son invisibles, pero sostienen el mundo moderno. Sin ellos, no hay Internet, ni banca, ni comercio global. Son también una frontera geopolítica de alta tensión. Entender cómo funcionan, quién los controla y qué riesgos enfrentan es fundamental para anticipar futuros posibles. Esta guerra no se ve, pero ya empezó, y está bajo el mar. Si quieres seguir explorando cómo la geografía y el poder moldean nuestro mundo digital, suscríbete a la Estrategia del Pulpo. Tenemos muchas profundidades más que explorar.